¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo va todo? Difícil, ¿no? Complicadito, bien complicadito. Bueno, queriendo compartir con ustedes algo que me parece, para mí, ¿no? Para mí, muy importante. Porque cuando yo estoy grabando esta nota es el Día del Maestro. Y hoy charlaba, cuando arrancamos nomás el programa de la mañana, con Silvio, y le decía lo que significaba para mí el tema del Día del Maestro, pero por un lado por la cantidad de maestras que me acompañan desde hace tiempo, que son mi querida esposa, por supuesto, en primer lugar, pero también sobrinas y una cuñada y muchísima gente amiga que son docentes y que he aprendido mucho de ellas y de ellos, porque inclusive algún profesor también hay. Pero quería compartir esto especialmente, porque podemos hablar mucho de ganadería, podemos hablar mucho de agricultura, podemos hablar mucho de corte de rutas, podemos hablar mucho de economía, de lo que ustedes quieran. Total, de economía podemos hablar un poco, obviamente, porque no tenemos la formación necesaria. En realidad no tenemos formación de nada, porque simplemente nos hemos ido educando a lo largo de la vida como pudimos, de manera muy rudimentaria en algunos casos y un poquito más específicamente en otros, de manera un poco más interesante, digamos. Pero yo lo que quería hablar era del tema de la educación. Siempre lo dije, ustedes me habrán escuchado muchísimas veces compartírselo, lo que significa para mí que la justicia y la educación son los pilares de una sociedad. Y en nuestro caso, que hacemos agua por todos lados, hacemos agua específicamente y fundamentalmente en la justicia y en la educación. Es curioso esto, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero ojo, no descuides lo de la seguridad, no descuides lo de la política, no descuides lo de la economía. No, 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 para nada. Pero me parece que sin justicia y sin educación somos candidatos a desaparecer de la faz de la tierra. Porque la verdad que lo que estamos haciendo es tan malo, tan berreta, tan ordinario, que lógicamente nos va impulsando hacia un precipicio al que nosotros podemos evitar caer, fundamentalmente si logramos recuperar parte, aunque sea, de la justicia que supimos tener en algún momento y de la educación, sobre todo de la educación que hemos tenido en algunos momentos de gloria en este país que nos llevaron a los primeros puestos en el ranking mundial. Ahora estamos bastante bien a la cola. Por estas horas estábamos muy metidos, muy imbuidos en el tema de la seguridad y fundamentalmente por lo que pasó con la policía de la provincia de Buenos Aires. Una policía totalmente descuidada, una policía que fue abandonada a lo largo de muchísimos años de gobiernos justicialistas que no lo supieron manejar. Y cuando llegó el gobierno de María Eugenia Vidal, probablemente se hicieron algunas cosas interesantes, como intentar limpiar la policía. De hecho, pasaron a sumario más de 10.000 agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, que no es poco, que no es poco, y que echaron y metieron presos a unos cuantos por distintos motivos, narcotraficantes, por asesinos, por chorros, por un montón de cosas. Pero claro, si hablamos de la policía estamos complicados, porque no todos los policías son iguales, no todos los policías son de ninguna, no solamente de la provincia de Buenos Aires, de la federal, de la ciudad de Buenos Aires y de las policías provinciales, sino cuando metemos en una misma bolsa toda la policía estamos haciendo un daño muy grande. Y yo soy uno de los culpables porque evidentemente muchas veces hablo de la policía y no me doy cuenta. Uno lo hace a la ligera y como los argentinos somos especialistas en simplificar, nos pasan estas cosas. Pero ¿qué ocurre? Eh, Se habían empezado a hacer algunas cosas bien y ahora volvimos para atrás. Y en una maniobra truculenta, en una maniobra realmente de venganza, el gobierno nacional solucionó parte de este problema aumentándole el sueldo a los policías con la plata a las policías de la provincia de Buenos Aires, exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué dicen el gobierno nacional? Y porque la decisión fue el gobierno nacional. Y vamos a sacarle plata a la gente de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, para decirlo de alguna manera, y se la vamos a dar a la provincia de Buenos Aires, que dicho sea de paso, es la provincia que más dinero ha juntado en estos 9 meses del gobierno kirchnerista. Obviamente todo manejado de la única manera que lo sabe hacer, violentamente,
por la vicepresidenta de los argentinos, que es quien conduce la Argentina en última instancia, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque uno lo va viendo al presidente Alberto Fernández cómo va atrás de las órdenes de la vicepresidenta que se van cumpliendo a rajatabla. Y entonces la venganza está en pie. La grieta se profundizó un poco más y ahí le metieron. Pero en realidad yo no me quería ocupar tanto de esto. Me quería ocupar más del tema de la educación. Educación que, volviendo a la señora vicepresidenta, ha ninguneado a lo largo de toda su historia, desde denostar a quien fue uno de los grandes paladines de la educación en la Argentina, como fue Domingo Faustino Sarmiento, hasta pagándoles magros sueldos a los maestros, como está pasando en este momento en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, conducido por Kicillof, conducido a su vez por la vicepresidenta de los argentinos. Todos sabemos que Kicillof es un ahijado de la señora Cristina. Y por lo tanto, las órdenes se reciben desde ahí. ¿Qué pasa? Que se han encargado de profundizar aún más la grieta de los que opinamos de una manera y los que defendemos la enorme tarea realizada por el sanjuanino, estoy hablando de Domingo Faustino Sarmiento, y del enorme trabajo que han realizado los maestros, que han sido dejados de lado, los maestros y profesores, que han sido dejados de lado por un gobierno que en ningún momento le preocupó pagar demasiados sueldos y que de hecho hoy los está pagando miserables sueldos para los profesores y los maestros, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Yo les quería rendir simplemente con esto un afectuoso, cálido homenaje a los maestros y a los profesores que ayudan a que milagrosamente la Argentina siga estando de pie. ¿Por qué estos gobiernos perversos ningunean a la educación de la manera que la han ninguneado y a Sarmiento y todo lo demás? Simplemente porque cuanto más brutos podamos ser nosotros, más fácil para llevarnos de las narices. Cuanto más pobre es la educación en el mundo, de hecho en Latinoamérica la educación es pobrísima, más fácil que estos gobiernos populistas los lleven de las narices. Si queremos terminar con esta barbarie, si queremos terminar con estos atropellos, si queremos terminar con la no educación democrática en la Argentina, la mejor manera es acentuar la educación, volcarnos decididamente a la educación, urgente, urgente, aumentarle los sueldos a los maestros, maestros que van chapaleando en el barro, que usan sus propios vehículos para trasladarse, porque a lo mejor tienen que hacer 20 o 30 kilómetros, y entre varias maestras, como lo he visto, o maestros, pagan a lo mejor el combustible de un auto para que uno pueda llevar a los otros 3 o 4, o los maestros que se mueven a caballo, o los maestros que están en las fronteras y que saben que cuando llegan van a escuchar hablar en brasilero o van a escuchar hablar en otros idiomas, en castellano, pero digamos con otros acentos que uno se da cuenta que evidentemente no son precisamente de las radios argentinas o de la televisión argentina. En fin, mi homenaje, mi sincero homenaje, por eso le quería dedicar este espacio particularmente a los docentes en su día, tal vez en el día más difícil que le toque a los maestros y profesores, educadores argentinos en realidad, en toda su historia. Porque además de todos los problemas que tienen normalmente, regularmente, deben lidiar con con dos pandemias. Una, la del coronavirus, la del COVID-19, y la otra pandemia, que no sé si es más terrible todavía, la de un populismo que nos va llevando puesto a todos. Amigos, hasta cualquier momento, un abrazo grande.